Bueno, Liga acaba de empatar hace un par de minutos 0-0 ante Flamengo en el Rodrigo Paz Delgado, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de esta Copa Libertadores 2025. Hay mucho por analizar en este video con respecto a lo que nos ofreció este encuentro futbolístico, pero yo quiero comenzar siendo muy sincero ante todo. Yo creo que hoy vinimos a ver un partidazo y lastimosamente acabamos viendo un partidito. Esa es probablemente la mejor frase para describir lo ocurrido hoy en los 90 minutos de juego. Yo creo que veníamos preparados para ver un partidazo porque naturalmente las expectativas eran altas debido a que nos encontrábamos con dos equipos que son gigantes en sus respectivos países. Liga en Ecuador y Flamengo en Brasil. Y además son dos equipos que han sabido ganar la Copa Libertadores, lo cual no es poca cosa. Y claro, en ese orden de ideas, imaginábamos que por lo menos el partido de hoy iba a ser un partido que nos iba a dar un par de emociones. Que por lo menos el partido de hoy iba a ser un partido que nos iba a presentar dos propuestas tácticas interesantes. Y al final del día, lo que acabamos viendo fue todo lo contrario. Este fue un partido flojo. Este fue un partido que no tuvo ningún tipo de emoción. Y fue un partido en el cual, en términos generales, tanto Liga como Flamengo sacaron a relucir más deficiencias que virtudes. Y lo siento si de pronto este comentario suena exageradamente crítico de mi parte, pero muchachos, ustedes saben que no estoy mintiendo. Los que se vieron este partido, los 90 minutos ahí pegados al televisor o directamente en la cancha, saben que todo lo que estoy manifestando es cierto. Este fue un partido de una calidad muy baja. Este fue un partido que nos quedó debiendo. Abiertamente hay que decirlo de esa manera. ¿Saben en dónde se evidencia particularmente que este fue un partido malo? En la producción ofensiva general. Porque tuvimos una producción ofensiva que fue prácticamente nula. Y voy a recurrir a las estadísticas oficiales para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Miren, acá tengo las estadísticas del partido y quiero que vayamos al ítem de remates al arco. En 90 minutos, Liga hizo un solo remate al arco defendido por Agustín Rossi. Y en 90 minutos, Flamengo hizo solo 2 remates al arco defendido por Gonzalo Valle. Es decir, por si de pronto alguien todavía no ha entendido, que sumando lo que hicieron los dos equipos a nivel ofensivo, en este encuentro futbolístico en 90 minutos tuvimos 3 remates en total al arco. Eso es muy poquito. Esa es una cantidad que nos deja ver de primera mano que este fue un partido en el cual pasó poco y nada. Es así. Las matemáticas no mienten. Yo tengo la teoría, de cualquier manera, que este partido fue un partido flojo en gran parte porque los dos equipos fueron un mar de nervios. Comencemos con el equipo nuestro, que es Liga. Yo creo que hoy Liga nos mostró una vez más que en esta idea de juego de Pablo Vitamina Sánchez en el 2025, la capacidad de elaboración es muy precaria. Entonces a Liga, ya desde el minuto 1, la salida de juego se le comenzó a complicar. Porque Flamengo lo presionaba un poquito.
Y digo que un poquito porque tampoco fue que el equipo de Felipe Luis mandara una presión alta sumamente intensa y coordinada. No. Flamengo simplemente adelantaba el bloque, posicionaba algunos efectivos cerca al área de Liga, tanto por dentro como por fuera. Por dentro ponía a Juninho en primera línea con De Arrascaeta y caían Pulgar y Araujo para respaldar. Y por fuera, por la derecha ponía a Gerson y por la izquierda a Luis Enrique. Acabo de mencionar a 6 jugadores. Es lo que conocemos tácticamente como una presión grupal alta. Eso es lo que trataba de hacer Flamengo. Y repito, como Liga es un equipo que con Vitamina tiene una capacidad asociativa que es casi de 0%, entonces cuando Liga se encuentra con un rival que medio le hace sombra, ya Liga comienza a sucumbir en su salida de juego. Cuando Liga da con un rival que medio le planta un obstáculo, para evitar que Liga pueda asociarse y comenzar a avanzar, ya Liga no sabe qué hacer. Pero eso más que virtud de Flamengo, es un problema de vieja data de Liga con Vitamina. ¿Se entiende lo que estoy tratando de manifestar? Entonces, claro, comenzábamos a ver un partido en el cual Valle descargaba para Ade o para Gianfranco Ayala. Y Ade y Gianfranco son 2 centrales cuyas cualidades no pasan precisamente por la capacidad técnica individual. Ade, por ejemplo, es un central que a mí me encanta, pero las virtudes de Ade son otras. Ade es muy bueno marcando, Ade es muy bueno en el juego aéreo, es muy bueno disputando los emparejamientos en donde se impone con su cuerpo y con su velocidad. Es muy bueno defendiendo, pero saliendo con pelota al piso, creando juego desde atrás, pues no es un central que te ofrezca gran cosa. Ayala tampoco. Entonces, ellos 2 eran los encargados de dar ese primer pase hacia adelante. Eran los encargados de conectar a la línea de defensores con la línea de mediocampistas. Pero como los 2 no son muy dúctiles en esa tarea y como Flamengo hacía un trabajo de presión suave, presión laxa, entonces Liga no sabía qué hacer y terminaba perdiendo un montón de pelotas cerca al propio arco de Gonzalo Valle. Ustedes vieron que eso ocurrió 1000 veces en este encuentro futbolístico. Para acabar de completar este mal panorama, Grueso, que es el mediocampista más retrasado porque juega como 5 posicional, pues es el jugador que también tiene el rol de venir cerca a los centrales y ayudarles a salir, tanto a Ade como a Ayala. Entonces normalmente eres el jugador con ese rótulo, para que los 2 centrales le den la pelota y que sea de pronto él el que diga, bueno, yo sí puedo meter ese primer pase hacia adelante de manera limpia, de manera pulcra. Pero como Grueso tampoco es un jugador que tenga gran capacidad técnica porque es más un 5 de marca y de corte que un 5 de distribución, pues al final del día acaba pasando lo mismo. Y la salida de juego de Liga, en conclusión, termina dependiendo de 3 jugadores que son Ade, Grueso y Ayala, que ninguno de los 3 es un jugador muy talentoso con la pelota en sus pies. Ya ahí hay un problema, ya ahí hay una incoherencia que Vitamina tiene que resolver y que no ha sabido resolverla en todo el 2025. Antes, en temporadas anteriores, la cosa era diferente, porque de pronto estaba Piovi, que retrocedía, y Piovi sí era un jugador con la capacidad técnica suficiente como para saber dar un buen pase hacia adelante sin importar la presión del equipo rival. Pero es que ya Piovi no está. En épocas todavía más lejanas, capaz que el que cumplía con esa labor en más de una oportunidad era Caramelo Martínez, que también era un mediocentro con una calidad individual excelsa y podía hacer ese trabajo sin ningún problema. Pero lo digo de nuevo, Caramelo tampoco está. Entonces, la idea sería configurar un 11 titular que por lo menos tenga algún jugador por ahí que pueda volver y hacer esa labor bien. Pero Vitamina no lo ha sabido ver.
¿qué hace uno allí, no? Me pregunto yo. Acto seguido, continúo con esta línea narrativa. Como a Liga le cuesta mucho la salida de juego con AD, Grueso y Ayala, con pelota al piso, entonces la solución entre comillas para la U es la de siempre, comenzar a mandar 800 pelotazos. Claro, con pelota al piso no puedo, entonces voy con pelota por arriba. Pero ¿saben cuál es el lío con eso? Que esta idea de juego de Vitamina tampoco es una idea de juego confeccionada para explotar ese juego del hoyazo, para explotar esos pelotazos. No. Vos ves que hay equipos en donde de pronto la apuesta inicial es esa. Y son equipos que en su once titular capaz que te ponen un doble 9, con dos 9 grandotes, y siempre que sale el pelotazo desde atrás, esos dos 9 van y pelean, y ganan, por su portento físico, por su estatura. Y son equipos que también te ponen a ciertos jugadores en la línea de mediocampistas que saben y que son muy conscientes de que siempre tienen que ir a acompañar para que cuando los dos 9 bajen el balón, ellos puedan recibirlo y a partir de ahí se creen oportunidades de gol. Todos los dos 9 van y pelean arriba y los extremos corren y se hacen muy cerca. Y los mediocampistas que juegan por dentro corren y se hacen muy cerca. Y entonces estamos hablando de un equipo que sí tiene un sistema de juego configurado para explotar los pelotazos. Pero lo digo de nuevo, ese no es el caso de Liga. Porque Liga no tiene un 11 titular para jugar así. De hecho, juega con un solo 9. Entonces lo que acaba pasando es que esos pelotazos que mandan a AD, Grueso y Ayala van todos para el paraguayo Arce, pretendiendo que Arce solo por su cuenta haga algún tipo de milagro. Que Arce solo por su cuenta logre correr hacia donde está la pelota, que se deshaga de los dos centrales de Flamengo, porque ese es otro tema, ¿no? Como Liga nada más juega con un 9, entonces al mandar tantos pelotazos normalmente ese 9 está en inferioridad numérica. Hoy Arce estaba con Leo Ortiz y con Danilo encima. Repito, no es un sistema para jugar de esa manera. Pero claro, entonces mandan los pelotazos y Arce tiene que ir a hacer un milagro. Y más allá de que Arce es un buen 9, pues tampoco es un superhumano. Entonces al final del día le mandan los pelotazos, él va 2 contra 1, él solito contra 2 rivales y la mayoría de veces termina sucumbiendo. Entonces ahí hay otro problema. La salida de juego no se da, por lo que expliqué ahora. Entonces la segunda vía son los pelotazos. Pero el equipo no tiene un panorama idóneo tampoco para jugar así. Ya si de pronto Vitamina se anima siempre a jugar con Arce y con Estrada arriba, bueno, capaz que la cosa ahí cambia. Y ahí jugar al pelotazo va a tener más sentido. Pero ese no fue el caso de hoy. Y por eso digo lo que digo. Y para acabar de completar todo esto, hubo ciertos momentos en los cuales, por circunstancias, por casualidades del partido, Liga sí lograba tener, algunas veces, la pelota en su posesión en campo de Flamengo. Y ahí Liga medio que se podía acercar al área del Mengao. Y claro, ahí se abría la ventana, se abría la esperanza de que de pronto Liga, en uno de esos acercamientos, pudiese llegar a encontrar el gol. Pero ¿saben cuál fue el otro problema hoy? Que la mayoría de jugadores de la U estuvieron sumamente imprecisos, sumamente erráticos. Entonces cuando la pelota la tomaba algún atacante de Liga cerca al área del Flamengo, lo que casi siempre acababa pasando es que ese último pase que tocaba dar, Liga lo daba mal. O si era un último centro, era un centro malo, que podía ser muy pasado, podía ser muy corto, pero que terminaba en la nada misma. O si tocaba rematar, pues era un remate que terminaba yendo a cualquier lado menos al arco de Rossi. Terminaba yendo a la tribuna o pasaba lejos y listo. No en vano, hablando de este tercer ítem de la imprecisión, ustedes vieron que hubo jugadores que en los 90 minutos se cansaron de dar malos pases, como el caso de De la Cruz o como el caso de Carlos Grueso. Lo irónico es que Vitamina no sacó a ninguno de los dos de la cancha. Dejó que los dos, tanto De la Cruz como Grueso, terminaran el partido. Una cosa difícil de entender, ¿no?
Y hubo otros jugadores como por ejemplo Ade, Ayala, el mismo Leo Quiñones, que en el primer tiempo estuvieron muy imprecisos, perdieron muchas pelotas en campo propio, dando malos pases, pero hay que reconocer que de pronto en el segundo tiempo corrigieron, mejoraron y bueno, no terminaron dando una imagen tan paupérrima como la de la Cruz o la de Grueso, que, repito, ellos sí en los 90 minutos nunca pudieron deshacerse de esas imprecisiones que estaban cometiendo. Otros jugadores como por ejemplo Alzugaray, siento que no estuvo tan impreciso, pero sí muy lento. Él es el encargado naturalmente en este sistema de vitamina hoy de ser el que lleve los hilos creativos del equipo. Y sí, todos sabemos que Alzugaray tiene gran capacidad técnica. Él sí es un jugador muy talentoso con la pelota en sus pies, pero hoy por hoy le falta dinámica. Se está demorando mucho para hacer todo. Y eso a Liga no le sirve. Porque Alzu toma el balón y mientras que controla, mientras que se voltea, mientras que levanta la cabeza, mientras que identifica a cuál compañero le va a dar el pase, normalmente ya los rivales rearmaron su bloque defensivo, o peor aún, capaz que de pronto se le juntaron 2, 3 encima y le quitaron la pelota al Alzugaray. Todo lo de Alzu no está convenciendo en cuanto a eso. Liga necesita un armador, un creativo, pero que en medio de todo distribuya rápido, que tenga movimientos acordes al frenetismo que maneja el equipo. Y no es el caso de Lisandro hoy por hoy. Cornejo me parece que es de los más destacables porque él siempre es un luchador. Él siempre da hasta la última gota de sudor, pero estuvo muy solo, al igual que Arce arriba. Y capaz que el único jugador que para mí hoy sí se destacó, por lo menos en el 11 titular, fue Brian Ramírez. Fue el único jugador que, como es tan picante y tan disruptivo, te daba esa sensación de que cuando él la agarraba, por lo menos algo podía pasar. Pensaba uno, bueno, la tiene Ramírez y como que medio que estaba esa sensación de, bueno, de pronto con su talento individual desequilibra y Liga acaba anotando un gol. E irónicamente, a Ramírez Vitamina sí lo terminó sacando del juego. O sea, a sus dos peores jugadores hoy, que fueron De la Cruz y Grueso, no lo sacó. Pero al mejor de arranque, que fue Ramírez, sí lo terminó sacando. Explíquenme eso, pues, porque yo no lo puedo entender. Otra cosa, una última, quizás ya para terminar el lado de Liga Deportiva Universitaria. Es verdad que Vitamina lo metió en el segundo tiempo a Michael Estrada y que Michael entró bien. Y que de hecho Liga por poco termina ganando este partido, a pesar de que no jugó un buen partido, gracias a Michael. Eso es cierto. Pero lo que a mí me cuesta entender, y que también quiero que ustedes me lo expliquen, es por qué hoy Vitamina no se animó a poner el doble 9 de Arce con Estrada en cancha. Cuando eso es algo que él casi que lo hace todos los partidos. Este partido le estaba pidiendo que hiciera eso de verdad. Y aquí sí no lo quiso hacer. Yo no entendí por qué. A lo largo del 2025, en medio de la mediocridad de la idea de juego de Pablo Vitamina Sánchez, la sensación siempre ha sido que su única respuesta táctica desde el banco siempre es esa. Meterlo a Estrada en el segundo tiempo, dejarlo a Arce en cancha y plantar el doble 9. Y recurrir al juego del hoyazo. Él los deja a los dos en el terreno de juego y en los segundos tiempos manda 1000 centros para que alguno de los dos pueda cabecear. Y la verdad, más de un partido le ha funcionado. Sin ir más lejos, en el último partido de Copa Libertadores ante Táchira ganó de esa manera. Sin ir más lejos, en el último partido de la Liga Pro ante Aucas, liquidó el partido de esa manera. Porque estaba 2-1 ganando, Aucas estaba encima, metió a Estrada a jugar con Arce arriba y ahí el equipo como que tomó otro ritmo ofensivo y terminó metiendo un tercer gol y asegurando esa victoria. Entonces repito, si siempre lo hace, ¿por qué hoy contra Flamengo no lo hizo? Que en esos últimos minutos Flamengo dejó de hacer esa presión alta y se replegó. Y empezó a jugar más cerca al arco de Rossi. Es decir, que era una situación ideal para que Liga tuviera el doble 9,
y a punta de centros tratara de ganar. Si metiendo solamente a Estrada casi lo gana con un centro final, imagínate cómo hubiera sido si tenía a Estrada más Arce cabeceando allá adelante. Hubiese sido mejor, mucho más propicio. Pero Vitamina no lo quiso hacer. ¿Saben cuál fue mi interpretación al respecto? Que Vitamina hoy fue miedoso. Vitamina hoy fue timorato. Vitamina hoy pecó de conservador, por no decir la palabra que comienza por C. Que comienza por CA y termina en GON. Que ustedes saben cuál es. Y no la digo porque no me quiero pasar de la raya y ser irrespetuoso. Pero la sensación que yo tuve fue esa. Que hoy él no lo quiso hacer simple y llanamente porque el rival que tenía al frente era Flamengo. Y por ende le dio miedo a arriesgar como siempre arriesga. Porque contra otros rivales él nunca ha tenido problema de mandar el doble 9. Pero como hoy era Flamengo, como que dijo no. Ya es arriesgar demasiado. Contra Flamengo el punto de local no es del todo malo. Si empato contra Flamengo nadie me va a criticar. Entonces, prefiero conservar el empate que ir a buscar de verdad la victoria. Es una mentalidad muy conformista, gente. Muy conformista. Y ojo, si bien el empate no es un resultado paupérrimo, pues lo que hace este empate es que obliga a Liga a ir a sacar 3 puntos en Venezuela. Como mínimo. Entonces tampoco es que este empate fuera una maravilla como Vitamina pensaba. No es un resultado paupérrimo, pero tampoco se puede decir que es un buen resultado. Uno sabe que en Copa Libertadores, en donde cada partido se juega como una final, es clave que tu localía sea un fortín. Es clave ganar los partidos en condición de local. Y Vitamina hoy, por timorato, por miedoso y conservador, tantas ganas de ganar no tuvo. El doble 9 de siempre no se animó a ponerlo. Por acá, ya para cerrar esta idea, tengo una declaración que él mismo la hizo. Ya acabamos de establecer otra incoherencia. Tengo una declaración de Vitamina en la conferencia de prensa postpartido, en donde le preguntaron por qué no puso el doble 9 y él dijo lo siguiente, abro comillas: si hubiéramos tomado la decisión de usar la doble punta, el rival hubiera dominado la pelota. No podíamos disminuir el mediocampo. Ok, me remito yo a las estadísticas oficiales de este partido. La posesión fue de un 43% para Liga versus un 57% para Flamengo. Entonces, ¿de qué está hablando Vitamina? Porque yo no entiendo. Su argumento para explicar por qué no puso el doble 9 de Arce con Estrada, que es lo que siempre hace, pero que hoy no hizo, es que si él ponía el doble 9, Liga iba a perder la pelota. Liga no iba a tener la pelota y el que la iba a tener era el equipo rival. Ese fue el argumento de Vitamina. Pero cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que de cualquier manera, sin haber puesto igual el doble 9, Flamengo tuvo más la pelota que Liga. 57% de posesión del Mengao contra 43% de la U. Entonces, palabras más, palabras menos, Vitamina nos está mintiendo en la cara. ¿Es así o no es así? Está diciendo una incoherencia, está diciendo algo que no es verdad y que se puede argumentar que no es verdad desde las estadísticas del partido, desde los mismos números. Hoy tuvo más la pelota el equipo brasileño que el equipo ecuatoriano. Y él dice que no puso el doble 9 porque es que si ponía el doble 9, Liga perdía la pelota. ¿Cómo la vas a perder si ni siquiera la tuviste? En primer lugar, me pregunto yo. Simplemente hubiera dicho la realidad. Hermano, me dio miedo poner el doble 9 porque era ir muy al frente, arriesgar demasiado y yo creo que yo no quería perder. Me daba miedo arriesgar mucho y terminar perdiendo. Entonces, para no perder, más bien no arriesgaba mucho. Y dejaba todo como estaba. Mediocre, mal, con 1000 imprecisiones, pero por lo menos con un empate. Prefiero llevarme el punto antes que arriesgarme a no llevarme nada. Así pensó él. Lo que pasa es que no lo quiso admitir y nos metió en la conferencia de prensa un cuento chino.
Nos vendió humo directamente. Y en las matemáticas lo acabamos de confirmar. Bueno, eso fue este partido para la U. Eso fue este partido para Liga. Y del otro lado, Flamengo, ya para cerrar el comentario, pues fue un equipo que quizás dio una sensación de ser un poquito menos impreciso que Liga hoy. Porque de pronto cuando se activaba por derecha, ponele que tenía ciertas interacciones interesantes con Wesley, que tuvo un buen primer tiempo, el lateral derecho, con Gerson, que es un jugador de selección de categoría, que también jugaba por la derecha como una especie de falso extremo, y por ahí a veces el mismo Araujo, Everton Araujo, que también se tiraba hacia ese lado, y entre los tres capaz que interactuaban y lograban ciertas progresiones por esa zona, tratando de atacarlo cara a cara a Leonel Quiñones. El tema es que más allá de lo que estoy marcando, también la realidad es que cuando Flamengo llegaba a 3/4 de cancha, es decir, llegaba al borde del área de Liga, ahí también el Mengao se nublaba. Porque sus decisiones finales, al igual que las de la U, no eran las mejores. Tuvo por ahí 2 remates mordidos con de Arrascaeta, que los controló Gonzalo Valle sin ningún problema, y que representaron los únicos 2 remates al arco de Flamengo en los 90 minutos, ¿no? Fueron 2 remates suavecitos. Tampoco es que Flamengo llegara de manera pues muy peligrosa en los 2 remates que ejecutó. No, fueron 2 remates con los cuales no pasó gran cosa. Y en el segundo tiempo, bueno, tuvo por ahí un buen ingreso de Everton Cebolinha, el exjugador del Gremio, campeón de la Copa Libertadores del 2017 con Gremio, esa que le ganaron a Lanús en cancha de Lanús. Tuvo un par de remates interesantes con él, tampoco nada de mucho riesgo, pero por lo menos lo intentó. Y una opción por ahí medio picante de Luis Araujo, ¿no? También en el segundo tiempo que se sacó de encima a los 2 centrales de Liga y pateó por arriba. Pero lo digo de nuevo, más allá de que Flamengo tuvo interacciones buenas por derecha, la realidad es que su toma final de decisiones tampoco fue la mejor y tampoco el Mengao llevó peligro real contra el arco de Gonzalo Valle. En conclusión, muchachos, ya para cerrar este comentario, fue un partido flojo, fue un partido malo, un partido que nos quedó debiendo, en gran parte porque fueron un mar de imprecisiones los 2 equipos, y en medio de este mar de imprecisiones, pues, terminamos con 3 remates totales, juntando los 2 equipos, 1 de Liga, 2 de Flamengo, ninguno de los 2 pudo realmente llevar peligro exagerado al arco rival, más allá de algún remate por ahí desviado, o de esa última de Michael Estrada, donde casi la manda a guardar con un cabezazo tremendo cruzado, ¿no? Y ya, el partido se resume en eso. Vitamina fue conformista, Vitamina no quiso poner el doble 9, que es algo que él siempre hace, es casi que algo ya predecible en él. Uno sabe que siempre en el segundo tiempo, si el partido de Liga no lo está ganando, Vitamina por el doble 9. Pero hoy dijo, no, Flamengo es demasiado grande, más bien conservo el punto, me voy con el empate que no es malo, y no lo puso. Y ya, en medio de las carencias ofensivas de Liga, de la poca capacidad creativa del equipo con pelota al piso, de los pelotazos sin sentido y de la cobardía de Vitamina, pues Liga terminó empatando 0-0 con Flamengo, en el Rodrigo Paz Delgado. Así fue. Llegamos al final del análisis. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme por favor en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradecería de todo corazón. Si donan ese $1 no se imaginan cuánto me están ayudando. Lo pueden donar por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de dicha plataforma para que vayan, hagan clic allí y puedan cumplir con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo de dinero, con el signo monetario, con la tradicional S. Hacen clic allí y en 10 o 15 minutos también pueden cumplir con esa donación. Gracias de verdad. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv.
Un saludo para toda la hinchada del Rey de Copas de Ecuador. Gracias por el apoyo de siempre a este canal y nos vemos en un próximo análisis de Liga Deportiva Universitaria. Hasta luego.